Vamos a hablar de Finlandia y su relación con la libertad de prensa. Para entender el ámbito comunicativo en Finlandia actualmente, debemos de remontarnos al 17 de julio de 1919, fecha en la cual la Constitución de Finlandia se proclamó y se firmó, consolidándose en una república democrática que se alterna en un sistema parlamentario con un sistema presidencial. Durante esa época concluye la revolución bolchevique, y esto tiene mucho que ver en el futuro de Finlandia y la antigua Unión Soviética, por la cual Finlandia luchó contra Rusia hasta que en 1948 fue vencida y tuvo que someterse a ciertas características de la URSS que la perjudicaban, entre otras cosas, al ámbito informativo y condicionaba la apertura del país a la Unión Europea. Entre la declaración de independencia de Finlandia, ocurrida en el año 1917, 2 años antes de la firma de la Constitución de 1919, y la anexión a la Unión Soviética debido a la guerra civil bolchevique, surgía una guerra, conocida como la Guerra Fría, en la que se enfrentaban dos bandos: el bando occidental, compuesto mayoritariamente por Estados Unidos, que defendía el bloque capitalista, y el bando oriental, que defendía el comunismo y cuyo principal representante era la Unión Soviética. Con el comienzo de la Guerra Fría, se empezó a hablar de una línea imaginaria que dividiría estos dos bloques. Esta línea es conocida como el telón de acero, término acuñado por Winston Churchill, que fue usado anteriormente por el jefe de propaganda nazi Joseph Goebbels, solo que de diferente ámbito. Pese a que la prensa finlandesa se autoproclamaba política neutral, estaban seriamente condicionados por su relación obligada con la Unión Soviética y por la fuerza que esta potencia tenía. La Guerra Fría determinó la política en Finlandia y los medios de comunicación acuñaron el término finlandanización, para referirse a la neutralidad que adoptó el país y, en definitiva, la prensa finlandesa. Una vez acabada la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética potenciará la apertura finlandesa, que entrará en la Unión Europea tan solo unos años más tarde, en el año 1995, rompiendo con los monopolios públicos a base de privatizaciones y desregularización. Estos hechos históricos han marcado el devenir del periodismo finlandés, que si bien ha estado condicionado durante gran parte del siglo XX, es una eminencia en pleno siglo XXI, colocada en el top 3 de libertad informativa según Reporteros Sin Fronteras. La prensa se afianza en el propio gobierno finlandés, instituciones como la Unión de Periodistas de Finlandia y la propia Unión Europea. El último gran proceso al que se ha sometido el periodismo finlandés ha sido el de una digitalización de la prensa, televisión y radio, medios entre los que cabe destacar ciertos canales de nombre impronunciable. Por todo esto, consideramos que la prensa finlandesa es un ejemplo a seguir para países como, sin ir más largo, España. No obstante, se ha de tomar nota también del proceso que ha recorrido hasta llegar a ese punto de prensa eficiente para mejorar la prensa global. Si bien hemos comentado anteriormente que Reporteros Sin Fronteras colocó a Finlandia como el tercer país con más libertad de prensa y expresión del mundo, en el otro lado tenemos a Corea del Norte, cuya libertad de prensa es nula prácticamente. Aunque ahora se nos viene una pregunta a la cabeza, y esta es: ¿cómo Reporteros Sin Fronteras calificó a Finlandia como tercer país con mayor libertad de prensa y expresión del mundo? Reporteros Sin Fronteras, para medir esta libertad de expresión, tiene en cuenta 6 características. Estas son las siguientes: pluralismo, mide el grado en el que las opiniones están representadas en los medios; independencia de los medios, mide el grado en el que los medios de comunicación son capaces de funcionar de manera independiente de las autoridades; entorno y autocensura, análisis del entorno en el que se trabajan los periodistas; marco legislativo, analiza la calidad del marco legislativo y mide su eficacia; transparencia, mide la transparencia de las instituciones y los procedimientos que afectan a la producción de noticias e información; y por último, la infraestructura, que mide la calidad de la infraestructura que soporta la producción de noticias e información. Ahora bien, ¿qué deberían de hacer los demás países para aprender sobre Finlandia y obtener esta libertad de expresión? Lo principal para escalar puestos en el ranking de Reporteros Sin Fronteras
Habría que demostrar la eficacia de una democracia real. La democracia tiene que representar al máximo la libertad de prensa, cosa que hoy en día en Europa y prácticamente en el mundo es imposible, salvo el caso de Finlandia, que demuestra tener unas bases de prensa y libertad muy férreas, demostrándose así sus ideologías políticas. Por ejemplo, en Finlandia casi todos los partidos son centristas, no son ni de derechas ni de izquierdas. Al mismo caso ocurre con su prensa. Todos los periódicos y medios informativos son de ámbito centrista. Como segunda opción sería la de lanzar una campaña periodística de difusión, con el objetivo de captar más lectores a los periódicos. Por ejemplo, Finlandia es el país o uno de los países con más lectores de periódicos por metro cuadrado. Esto es debido a dos funciones y a dos características muy importantes sobre Finlandia. Una de ellas es su población. Finlandia cuenta con una población muy baja en respecto a los metros cuadrados que ocupan. Finlandia constituye una población de más o menos unos 5 millones de habitantes para una superficie terrestre muy larga. La otra característica es que los finlandeses simplemente les encanta el periodismo. Como última medida para obtener libertad de prensa y expresión, sería intentar evitar caer en la desinformación. La desinformación es el uso fraudulento de las redes sociales para obtener noticias y dotarlas de cierto carácter falso, destacando las famosas fake news. Ante esto, por ejemplo, Finlandia es uno de los países denominado como cazadores de fake news. Esto es debido a que su población lee todos los periódicos y no hace mucho caso o no atiende a estas redes sociales.